especial que ya lo voy a estar presentando. Recuerde, estamos en vivo por la señal de Siquenu TV, estamos a través también de el Facebook Live, estamos conectados con el Facebook Live, a la gente que está ahí viéndonos, si nos puede escribir algún comentario o si alguna llamada, alguna pregunta que pueda surgir más adelante, usted la puede hacer en este espacio de este programa especial. Hoy vamos a estar hablando acerca de un libro que tenemos por acá, que se llama Una mirada más cercana a la profecía, escrita por el hermano Richard y Tina Clay, y una traducción que ha hecho el pastor y doctor, Belsalzar Núñez, que está con nosotros en esta mañana. Pastor Belsalzar, muy buenos días, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Pastor Geraldo, y gracias por la oportunidad que me da de compartir con usted, con ustedes, con el público sobre este libro. Gracias por la invitación. Sí, el pastor Belsalzar pues nos va a estar hablando acerca de este libro. Dice, una mirada más cercana a la profecía. Profecías que ya se cumplieron, pero también profecías que se van a cumplir, ¿verdad? Y el contenido de este material está muy bueno y queremos recomendarlo porque es como un devocional, es un devocional que un tema para cada día. Entonces queremos dejar al pastor Belsalzar Núñez para que nos explique, pastor, de qué se trata este libro. Cuéntenos un poco. Bueno, este libro trata la razón porque a mí me encargaron la traducción o la revisión de la traducción, porque es otra persona que hizo lo principal en la traducción, un misionero retirado de nuestras iglesias, y la razón por qué me pidieron es porque querían compartir en este tiempo de tanta necesidad de regresar a ver a la Biblia, de regresar a ver a las Escrituras, lo que es la profecía y cuál es la función de esa palabra profética. Amén. Porque hay una gran necesidad, hoy se habla mucho de profetas y de videntes, y entonces necesitamos regresar a las fuentes, que es el principio fundamental de la reforma religiosa del siglo XVI. Qué bueno. Sí, pastor, un tema para cada día, o sea, trae 365, es un devocional realmente. Así es, se ha escrito como un devocionario para que la gente pueda leerlo dosificado en todo el año. En efecto, son 366 lecturas porque es para cualquier año, no tiene un año específico, ¿verdad? Sí, no es para 2020, 2021. Entonces, en ese sentido, está escrito como devocionario, pero usted lo puede estudiar todo y después regresar y hacer los estudios bíblicos casi de cada página. Se puede hacer un estudio bíblico breve, ¿verdad? Sí. Sobre el tema de la profecía. Sí, profecías cumplidas, profecías que están por cumplirse. ¿Qué es la profecía en sí? Y también profecías que, aunque ya se han cumplido, pastor, sí, pueden tener otro cumplimiento futuro, porque puede volver a repetirse. Así es, correcto. Qué interesante. Correcto, sí. Qué interesante. Sí. Pastor, hablamos un poquito acerca del libro. Yo leía por acá en la parte ya final, dice, una mirada más cercana a la profecía. Este devocional examina las profecías a través de toda la Biblia, las que ya se cumplieron y las que están por cumplirse. La profecía es una parte integral de la Biblia. Al revelar el futuro de antemano, Dios hace que la verdadera autoría de la Biblia sea indisputable. La intención de la profecía es instruir, amar, advertir, equipar y prepararnos. Qué interesante, mire. Sí. Y nos dice también, este libro recoge de 50 fuentes expertas para proveer una muestra de gran número de profecías contenidas en la palabra de Dios en un ameno formato devocional diario. Así es. Quiero regresar a eso, que para qué sirve la profecía. Okay. Tal vez decir algo al respecto de qué es la profecía antes de eso. Sí. A veces, o mejor dicho, lo que yo he observado acerca de los lectores de la Biblia, asistentes a las iglesias, miembros de las iglesias, personas que leen la Biblia por alguna razón circunstancial o porque asisten a la iglesia, es que la mayor parte de la gente piensa que la profecía solo son predicciones. Sí.
Es decir, el Señor me reveló tal cosa y bueno, aparte de lo que eso sea polémico, que sucede, ¿verdad? Pero Dios no está dándole sueños todos los días a una persona. No, eso es muy extraordinario. Sí. Si usted lee el libro de Daniel, Ezequiel, los libros de proféticos predictivos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que no hay libros en el Nuevo Testamento excepto el libro de Apocalipsis con ese tipo de predicciones. Entonces usted ve que las predicciones se dan para enseñar, son didácticas en primer lugar. Sí. O sea, la profecía cubre un elemento importante de enseñanza, de didáctica. Sí. Que cubre un elemento importante sí hay predicción, claro que hay predicción, pero no todo es predicción. En efecto, la predicción es más baja. Usted lee los profetas del Antiguo Testamento, advierten, enseñan a la gente, exhortan, ponen en perspectiva la situación del pueblo que está viviendo, que generalmente es para exhortarlos a volverse a Dios, a arrepentirse, a enderezar sus caminos, a tomar en cuenta los consejos de Dios. Esa es la profecía. Entonces, el libro recoge profecías que ya se cumplieron y que probablemente tengan otros elementos de cumplimiento en el futuro, como son las apocalípticas. Ya ese tema es otro tema en sí, ¿verdad? Pero a eso es que se refiere el libro de profecías sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre cosas que sucedieron de antaño y que están próximas a suceder. ¿Qué no es una profecía, pastor? Bueno, lo que no es profecía es aquello que es dicho, declarado o enseñado con otros propósitos, con el propósito de dar a conocer mis puntos de vista, con el propósito de publicar algo que nos interesa a mi institución, a mi iglesia, a mi conveniencia. Ajá. Correcto. Sí. Eso no es profecía, ¿verdad? No es profecía. Ahora, también hay que tomar en cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la palabra profecía, profetés, de profetas, sí, significa simplemente anunciar o enunciar la palabra de Dios. Entonces, cada predicador, usted cuando predica, hace trabajo de profecía. Claro. El pastor, el maestro que se para enfrente y que enseña su cátedra, es profeta en ese sentido porque enseña. Excelente. Pastor, ¿qué profecías ya se cumplieron a la luz de la palabra? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, hay un sinfín de profecías. Por lo menos enuméranos algunas. Sí, no me he tomado, es difícil tomarse el tiempo de cómo contarla, ¿verdad? Sí, pero vamos a mencionar algunas. Sí. Por ejemplo, todas las profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo estaban en el Antiguo Testamento. Sí. Y una de las cosas que enfoca el libro es la autenticidad de la palabra de Dios por todas las profecías o las predicciones que se cumplieron, sí, acerca de la persona de Jesucristo, del nacimiento del nuevo pueblo de Israel, del nuevo pacto. Sí, sí. Se cumplieron las profecías acerca de lo que iba a suceder al pueblo de Israel y lo que está sucediendo al pueblo de Israel. Le voy a contar una anécdota bien rápido. Sí, dígame. Me habían encargado a unos 3 pastores conmigo, 1972 exactamente, ir y asistir a una conferencia de pastores en Bolivia, en La Paz y en Santa Cruz, en Bolivia. Y el tema que me dieron a mí fue de profecía y yo todavía era estudiante, tuve que ponerme a estudiar. Y lo que le quiero contar es la parte que me tocó de todo lo que leí acerca de profecía. Tomé un libro, me llevé varios libros porque yo no era experto en el tema, sino que me habían tomado ahí porque había un problema con otro que iba a exponer el tema. Honestamente, yo no era el principal predicador o exponente de eso. Ajá. Entonces, leí en un libro escrito allá por 1880 y algo. Ajá. Y decía ella esta parte, yo lloré ese día. Ajá. Muchos leemos la Biblia, dice el escritor, pero no nos damos cuenta que en el futuro
todo el pueblo de Israel que está disperso en las naciones va a regresar a Israel. Y esto es lo que autentica la veracidad de la palabra de Dios. Sí. Y yo estaba viviendo en 1972. Yo lloré, ¿sabe por qué? Porque ese hombre escribió en 1880 y algo que iba a suceder, y eso comenzó a suceder en 1948, cuando el pueblo de Israel comenzó a regresar. Profecías cumplidas acerca de naciones como Egipto, como Libia, Sí. como Siria, Sí. como Babilonia. Son profecías cumplidas, aparte de las profecías que tienen que ver con la conformación de naciones alrededor del mundo. La conformación de las Naciones Unidas está bien clara en el libro de Daniel, Sí. profecía cumplida. Entonces ahí viene esa serie de cumplimientos del cual habla la palabra de Dios y que lo exponen los Clays en este libro, y que nos enseñan primero la veracidad de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la importancia de estudiar elementos. No tenemos, digo yo, que no debe ser la motivación ser morbosos y estar estudiando. ¿Qué va a suceder con Israel el otro año? ¿Qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con esto de que se tomaron ayer el Capitolio? Sí. No es que cada cosa tiene un significado, no hay que ser morbosos en ese sentido, sino que hay que, como dice San Pedro, dice que tenemos esta antorcha que es la profecía, la palabra profética le llama a él, que hacemos bien en ponerle atención. Claro, sí. Excelente, pastor. Ahorita, pastor, si nosotros asociamos la profecía con el tiempo actual, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo la conformación de muchos impulsos humanos para resolver la situación problemática del mundo. Usted ve que, claro, hay un lado bueno y hay otro lado como sospechoso. El lado bueno de lo que está sucediendo es que hoy, en el siglo XX y el siglo XXI, se nota más solidaridad entre las naciones. Sí. Usted ve que hay un hecatombe en cualquier país del mundo. Claro, hay un poquito de sospecha y de ¿cómo llamarle a eso? De cuidado, diría yo, o de intensificación de las maneras como tratan los movimientos internacionales con la cuestión de las ideologías. Sí. Pero usted va a ver que hay un hecatombe en cualquier país del mundo, los demás países lo asisten. Sí. En los siglos de la Edad Media no existía eso, claro, porque no existía tampoco la comunicación como la existe hoy. Sí. Esa es una cosa. Ha evolucionado todo. Hay mucha más conciencia de la necesidad de que el mundo sea mejor, pero por el otro lado hay grandes corporaciones que son totalmente contra la voluntad de Dios, contra la Biblia, contra la ética, contra lo que Dios llama a vivir la vida piadosa. Entonces, todos esos elementos se están dando hoy, que están a partir de muchas de las predicciones y de las palabras proféticas que están en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, pastor, para enfrentar estos tiempos? Hay mucha sospecha, hay mucha especulación, diría yo, entre los cristianos, de qué puede suceder ahorita, como por ejemplo con el posible surgimiento de un movimiento. Algunos piensan que es una persona. Yo todavía tengo mis dudas de que solamente sea una persona. La idea del anticristo en la Biblia es clara, ¿verdad? Habla del hombre de pecado, habla de la excesiva corrupción, de la excesiva pecaminosidad. Entonces puede venírsenos una situación que trate de controlar el mundo y por ende a la iglesia cristiana. Entonces la iglesia debe prepararse. Hay cosas que tal vez no las estamos viendo con el detenimiento que deberíamos verla. Y es el hecho de que debería la iglesia cristiana ir pensando en un sistema a través del cual puede sustentarse sin necesariamente tener que ver con los sistemas del mundo. Muy difícil. ¿Cómo va usted a comprar y a vender hoy si no tiene cuentas bancarias? Ya se está dando. Por ejemplo, yo entiendo que, y a mí me ha pasado,
que si usted va a otro país y quiere alquilar sencillamente un vehículo, usted tiene que tener una tarjeta de crédito. Y si no, no lo consigue. Entonces, deberíamos de preparar pensar en algún tipo de sistema financiero y de compra-venta, hasta de trueque, diría yo, de los cristianos en el caso de que nos metan en una camisa de fuerza que solamente a través de este sistema podemos comprar, vender y suplirnos de nuestras necesidades. Pues deberíamos pensar en un sistema educativo que no dependa de lo que el mundo tiene. Entonces, todo ese tipo de cosas los cristianos deberíamos de irlo pensando, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas en las cuales deberíamos irnos preparando. Deberíamos de ir pensando tal vez, por ejemplo, yo diría que hasta cierto punto, pues no voy a hablar de lo negativo de eso, sino que de lo positivo. Sí. La iglesia en los últimos, 6, 7 siglos, tal vez más, desde la Revolución Industrial, la reforma del siglo XVI, la iglesia ha tenido privilegios. Sí. Hay que entender eso. Por ejemplo, el privilegio de tener sus propias propiedades. Okay. Nadie nos lo ha prohibido. Sí. Pero pues, deberíamos de prepararnos para que la iglesia siga funcionando en caso de que no tengamos que depender de las propiedades que tenemos, Ajá. del templo, de un lugar propio donde reunirse, donde hacer sus actividades. Deberíamos de ir pensando. En la China la iglesia ha crecido y la iglesia está dividida en la China. Sí. Está la iglesia oficialista, que está con el gobierno, que está con el Estado, y en estos países también las iglesias han estado de parte de los estados. Sí. Nada más que allá es de izquierda y aquí es de derecha. Sí. Entonces usted tiene que verlo claramente. Pero la iglesia clandestina en la China es la que más ha crecido. Usted lea y cómo ha crecido, sin templos, sin cuentas bancarias, sin televisión, sin este tipo de facilidades, y sin embargo ha crecido, pero ha crecido mucho más fuerte en espiritualidad y en esa búsqueda profunda de lo que es el conocimiento de Dios sin tener que ver con estas cosas de este mundo. Esos son elementos donde deberíamos pensar en irnos preparando. Y todo esto es las profecías que se están cumpliendo. Las profecías cumplidas, claro. Hablando siempre del tema del libro. Algo más que quiero preguntarle, pastor, aunque cabe en el tema de que estamos hablando, ¿qué hacer? La iglesia ahorita está enfrentando una crisis. Estamos con una pandemia todavía que está resurgiendo nuevamente y que se ha mantenido. ¿Qué debe de hacer la iglesia, pastor? Desde su punto de vista como pastor y un hombre preparado en la palabra. Pienso que hay algunos elementos puntuales que la iglesia, y aparte del liderazgo, por supuesto, debe estar pensando en caso. Vaya, digamos que ya estamos entendiendo cómo va esta pandemia, pero si nos viene otra peor, o por lo menos otra igual. Entonces, ¿cómo vamos? Porque está profetizado que vendrán pestilencias, enfermedades, hambre, escasez. Está capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 24 de San Mateo, que son mis favoritos, ¿verdad? Son mis favoritos. Sí. ¿Qué debe la iglesia hacer? Bueno, ya hablé de cosas así que tienen que ver con la relación con el mundo, pero adentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia. Tenemos que modificar, por no decir cambiar, muchos de la trayectoria logística de cómo hacemos el ministerio. Es una de las cosas. ¿Cómo hemos hecho el ministerio? En base a la predicación, la enseñanza, traer la gente a los templos. Y si ya no tenemos templos, entonces ya tenemos que cambiar eso. Como lo ha hecho, que estoy mencionando China porque es uno de los países en donde ha sufrido mucho la iglesia, y ahora tenemos los países de la orientación islámica, que en donde hay iglesia, pero también bajo tierra, ¿verdad? O sea, clandestina. Sí. Y allí bajo persecución, peor tal vez que entre el sistema socialista, comunista de la China. Sí. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de hacer el ministerio. Sí. Ya la predicación ya no es de las masas. Sí. Va a tener que ser uno a uno. Va a tener que ser por grupos familiares. En casas.
va a tener que ser atención más personalizada, porque le voy a decir, y que me perdonen los hermanos pastores, que tal vez alguien va a sentirse tocado por esta parte. Sí. Mucho del ministerio que se ha desarrollado en la actualidad ha sido de púlpito, ha sido de medios de comunicación. Y no ha pero salido no a casa. de contacto con la persona que está necesitando un toquecito de consuelo, un suplir de sus necesidades, una palabra de consejería práctica porque está teniendo un conflicto con su familia, con su cónyuge, con sus hijos. Esa parte del trabajo pastoral se ha hecho a través del seminario, del discipulado, del grupo allá, pero muy despersonalizado, diría yo, en algunos casos. Se ha perdido entonces el contacto con la persona. Pastoral. Yo he sido pastor por más de 50 años, porque en este tiempo que he estado en el trabajo de capacitación de pastores, también he estado pastoreando. Y una de las cosas de que la gente en el lado informal, que ya no es el de mi oficina de pastoral en la iglesia, sino que estoy en mi casa, me llaman, mi esposa es una persona que trabaja mucho en eso, porque la llaman, fíjese pastora, que mire, que tal y tal cosa. Consejería. Hasta por teléfono tenemos que aprender a desarrollar cómo hacer el trabajo de consejería y estructuras que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida en este mundo, que es un tema que poco hemos tratado, particularmente nosotros los evangélicos. Sí. Y son cosas que tienen que cambiar en la manera como hacemos el ministerio. Sí. Excelente, pastor. Quiero hacerle aquí me habla un poquito, hablemos un poquito de Apocalipsis, pastor, porque Amén. me interesa. Una introducción dice al libro de Apocalipsis. Así, rapidito, explíquenos de qué trata el libro de Apocalipsis, porque mucha gente, como dice usted, lo ha visto por encima, lo ha leído, pero no lo entiende muchas veces. Sí, es uno de los libros, bueno, naturalmente mucho en la Biblia, amerita análisis, amerita un estudio un poco más profundo, Sí. y amerita utilizar herramientas que la generalidad del lector corriente de la Biblia no los tiene. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso la importancia de que los pastores, los que predicamos, tengamos suficiente conocimiento sobre eso. Sí. El libro de Apocalipsis es un libro escrito en un momento en que la iglesia estaba bajo la presión de la persecución de la iglesia naciente. Sí. Se da en el primer siglo de la era cristiana. En efecto, se cree, se entiende por los estudiosos, que el libro de Apocalipsis se escribe allí con la última década del primer siglo, en el año 96, 95, 96, entre los últimos 5 años del primer siglo, podríamos decir, en donde la iglesia estaba bajo presión, y no es una presión que nosotros como cristianos del siglo XXI difícilmente la entendemos. Primero, porque el cristianismo que había nacido del judaísmo, primero era identificado como una secta del judaísmo, pero luego los mismos judíos lo van desechando por su posicionamiento judaico. Y los romanos, que eran los que dominaban el poder político y económico del momento, Sí. les daban ciertas licencias a los judíos, pero no a los cristianos. Entonces los judíos empezaron a sacar a los cristianos de sus círculos judíos, Sí. porque los judíos tenían privilegios ya acordados por causa del imperio. Por eso es que Nerón, Domiciano, Diocleciano y todos esos, Galba, hicieron grandes persecuciones, porque pensaban quedar bien con los judíos, que era el territorio que ellos gobernaban, parte del imperio romano. Entonces, en ese contexto nace el Apocalipsis, en medio de un imperio que persigue por su poder, asusado por los mismos judíos, a la iglesia, a los santos. Y usted va a encontrar eso en todo el libro de Apocalipsis, que cuando vengarás la sangre de tus santos, hasta cuando reivindicarás nuestras vidas,
el quinto sello, ¿verdad? En el capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, segundo, el libro de Apocalipsis, como es escrito en la clandestinidad, es escrito con figuras que se llaman así, figuras apocalípticas. Entonces, no cada figura, no podríamos interpretar exactamente cada figura. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el famoso jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis. Hay diferentes interpretaciones. Depende de cuál escuela de interpretación adoptamos, ¿verdad? Hay 4 escuelas principales, ahora está surgiendo la 5ª escuela que está relacionada con una de las 4, que es el famoso dispensacionalismo clásico, y ahora aparece el dispensacionalismo progresivo, así se le llama, de la escuela de la escuela en Inglaterra de los hermanos de Plymouth, o sea, de los famosos escritores John Darby y Scofield, que mucho público evangélico conoce la Biblia Scofield y que se anida bastante en el seminario de Dallas en los Estados Unidos. Sí. Entonces, esa es la interpretación más popular en la mayor parte de las iglesias evangélicas de la actualidad. No en todas, por cierto. Los reformados, un sector de los bautistas, otro sector de los presbiterianos, otro sector de los anglicanos, no recuerdo ahorita, no sustentan esos puntos de vista. Como dije, no me queda tiempo, pero lo voy a mencionar, mencionar rápidamente. Está el dispensación, o sea, en términos generales, el premilenialismo, que se divide en varios. Uno de ellos es el dispensacionalismo clásico. Está la interpretación preterista, que enseña que el Apocalipsis pues se cumplió en los tiempos en que fue escrito, ¿verdad? Porque era para ese tiempo y que se cumplió y que no tiene más cumplimiento. Y está la interpretación futurista, o sea, pero que se llama también historicista, ¿verdad? Y que dicen que cada periodo mencionado en el libro de Apocalipsis marca un periodo de la iglesia. Muy pocos abrazan ese punto de vista. Sí. Y está el punto de vista puramente espiritualista o idealista, que enseña que el libro de Apocalipsis lo que nos enseña son verdades espirituales que hay que aplicar a la vida personal y a la vida de la iglesia. La Iglesia Católica, por ejemplo, sustenta un punto de vista bastante preterista e idealista, ¿verdad?, entre los dos, pero nunca el dispensacionalismo clásico, porque ellos están en contra de eso. Claro. Entonces, más o menos, por esas interpretaciones se va el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos, y voy a decir algo, cada punto de vista tiene un asidero válido. Claro. Sí. Es decir, usted no puede decir, no, esto no es cierto, no. Entonces, como que hay que hacer una mezcla de los 4 o 5 y decir, voy a mediar aquí. ¿Por qué? Voy a decirlo rápidamente. Si hablamos de la interpretación espiritualista, idealista, que el libro de Apocalipsis tiene una enseñanza puramente espiritual para la vida de la iglesia, es cierto. Sí. Le dice, lava tus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Él está dando una lección espiritual. Exactamente. No es literal eso, no. Eso es una figura, ¿verdad? Le dice, velad, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Él está dando una enseñanza espiritual. Sí. Le dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Solo estoy tomando ciertas expresiones del libro de Apocalipsis. ¿Qué le está enseñando? Una enseñanza espiritual. Usted no puede negar que hay una enseñanza espiritual allí, ¿verdad? Y que usted no puede simplemente decir, esto lo dice porque estaban en un periodo de persecución solamente. No, se lo dice a toda la iglesia. A toda la iglesia. Tomemos el punto de vista preterista, es decir, que lo que se dice en el libro de Apocalipsis se cumplió en la iglesia primitiva, en la persecución de los cristianos, tanto derramamiento de sangre, pues iban a las fieras, iban a los gladiadores, iban a divertir al público romano, los mataban, Nerón los puso como antorchas ¿sabe qué crueldad es esa? Es terrible. Era tremendo, sí. Entonces, si vamos al ese es el punto de vista preterista, esto se cumplió en el periodo en que la iglesia primitiva sufrió tanto y ya tuvo su cumplimiento y punto. Sí, sí. Bueno, ahí es donde no estamos de acuerdo, porque la entrada del libro de Apocalipsis habla de que estas cosas, habla de las cosas que son, las que han sido y las que han de ser
después de estas. Y esa parte de las que han de ser después de estas le da el tono de que el Apocalipsis tiene un cumplimiento futuro, predictivo. Entonces, para decir algo sobre el libro de Apocalipsis, en tanto algunas cosas con las cuales algunos escolásticos o eruditos o estudiosos o teólogos o pastores no estamos de acuerdo en todo lo que dice, pero y por eso se abraza el dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Que tiene bastante organización sobre, pero hay algunas cosas con las cuales tampoco calza en algunas cosas, pero tiene mucho de enseñanza. Entonces el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo en nuestro contexto. Están sucediendo cosas que no solamente en el Apocalipsis fueron predichas, están predichas en el resto de la Biblia también. Sí. Algo más, pastor, que antes de que se me escape esta pregunta que le quiero hacer, que usted me habló acerca de 5 escuelas, ¿verdad? 4, pero que está surgiendo otra que Así es. Nueva. ¿La iglesia se va antes de la tribulación o va a pasar la tribulación? Ok, ese es uno de los puntos de vista polémicos en el dispensacionalismo clásico. Porque hay pasajes en la Biblia que habla de que Dios va a traer depuración de la iglesia. Ajá. Y para que haya depuración, vea, como dice el argot popular hondureño, quiera Dios que no sea así, pero como ahí es la voluntad de Dios, claro, que nos venga una gran persecución, va a ver si va a haber esas grandes multitudes en las iglesias. No. Todo el mundo escondido. Sí, el Señor va a depurar su iglesia. Sí. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Sí. Entonces, allí hay polémica en eso. Ajá. En tanto, el dispensacionalismo clásico enseña que la iglesia no va a pasar pero no va a pasar por la gran tribulación, por que conste, ¿verdad? Sí. Que entonces allí el asunto del gran desafío del predicador, del estudiante de la Biblia es: ¿qué es la gran tribulación? ¿Cómo se va a dar? Entonces yo la identifico con la segunda parte en el capítulo 24 de San Mateo, en donde creo que está por el versículo 37, ya no recuerdo los versículos más o menos, que dice Jesús, después de aquello, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y los potencias de los cielos serán conmovidas. Y el capítulo 3 de segunda de Pedro, que dice que los elementos ardiendo se fundirán. Eso es la gran tribulación. Sí, la gran tribulación. Es decir, el sistema entero, el sistema solar, la galaxia va a estar en total conmoción. Sí, entonces ya va a venir por fuerza. Las potencias. Sequía, hambres y muerte va a venir por fuerza. Y eso es tribulación. Y eso es gran tribulación. Y dice que no ha sucedido antes ni sucederá después. Es terrible. Sí. Y algunos entonces lo confunden con las primeras instrucciones que da Jesús, porque acuérdese de que la pregunta que hace Jesús, que hacen los discípulos a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y cuáles señales habrán de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo, dice ahí la Reina Valera. Entonces, él les habla primero de las cosas que van a venir a los judíos y la iglesia, y a la iglesia que va a surgir. Y ahí le dice algo más que dice, y esto será principio de dolores. Exactamente. Y les dice, pero esto no es el fin, les dice, sino que solo es principio de dolores. Así lo interpreto yo. Usted me lo ha captado sin que lo hayamos platicado anteriormente. Bueno, sí, interesante. Pastor, ¿qué más podemos agregar de este libro? Algo más que podamos decirle a la gente que contiene este libro. Bien, tiene profecías cumplidas, la autenticidad de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos prepararnos? Tiene algunas cosas sobre cómo deberíamos prepararnos, qué cosas. Tiene curiosidades. En algunas páginas que envía a los que estábamos enviando para promover el libro, le envié unas páginas, por ejemplo, profecía en un gusano, curiosidad, un gusano, el gusano de seda. Dice que para producir el producto que él hace, para reproducirse, tiene que derramar la sangre del progenitor. Y si no, no sucede el proceso. Es una profecía. Y está en la Biblia. Claro. Está en la Biblia. Entonces, es una predicción acerca de Jesucristo interesante. Predicciones acerca y cosas por cumplirse tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia.
Otra cosa que tiene el libro es una cosa curiosa que no lo habíamos hecho. Esto lo hicimos en esta versión en español. Díganos, a ver. Es que cada mes tiene un canto. Ah, Cada interesante. mes tiene un canto que tiene que ver con la temática que desarrolla en el mes. Ajá, sí, sí. Y claro, y ese fue trabajo nuestro porque en la versión en inglés no está esto. Eso El ya fue canto una sí está. adaptación que ustedes hicieron. Sí, el canto sí está escrito para el público norteamericano que lee música. Entonces dijimos nosotros, pero si alguien quiere aprender el canto, ¿cómo lo aprende? Entonces dijimos, hay que ponerle acordes musicales, de guitarra y de piano para que pueda ver cómo va. Pero ¿cómo va? Que tenga los acordes. Entonces ustedes ven un código QR. Ajá. Y entonces usted puede con el teléfono, con su celular, escanear ese código y puede escuchar el canto para que lo pueda cantar, para que lo... No son cantos... Interesante. No son cantos completos como un himno, sino que es un pedacito del pensamiento que está allí. Son frases. Para comenzar a orientar su mente, su corazón hacia la búsqueda del Señor, que es lo que busca un devocional, ¿verdad? Okay. También tiene eso. Entonces usted puede enseñar el canto, en el mes puede repetirlo en la familia, si lo lee en familia, repetir el cantito, porque ahí está, lo va a oír en la nube, ¿verdad? Sí. Porque ahí lo va a escuchar. Entonces, ¿qué más tiene? Por supuesto, tiene un desglose de las fuentes de donde fue tomado mucho de la información que está en la bibliografía y que usted puede consultar otros libros al respecto. Para mí el libro está lleno de muchas, hasta de sorpresas, ¿verdad? De cosas, por ejemplo, que yo no sabía. Yo tengo, ya dije, mucho tiempo de estudiar la Biblia. ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Buenas nuevas. Cosas, enseñanzas nuevas que a usted le sirven para predicar, para enseñar, para reflexionar, refrescar su pensamiento y enseñar tal vez a hacer alguna acción sobre lo que debemos estar haciendo en la iglesia en la actualidad. Sí. Excelente. Pastor, algo más. ¿Por qué, quiénes deben de leer este libro, pastor? Bueno, el libro está escrito... ¿A quién usted le recomienda? Porque también sería bueno que explicáramos eso. Sí. Naturalmente, el que le va a sacar más provecho es a la persona que le dé tiempo a hacer estudio, no solamente una lectura rápida y bastante light, como decimos. Que analice y todo. Que analice. Sí. Por ejemplo, los pastores, si quieren profundizar, no tienen que hacer los 366, pero pueden seleccionar lecturas principales o una serie de lecturas sobre un tema y hacer estudio en su discipulado, en su predicación de la semana, en su escuela dominical, en su reunión familiar, pedir permiso de, o impulsarlo a través de las directrices que se dan en los grupos familiares, que hoy son muy comunes, muy proliferados, y ellos van a poder hacer un estudio más profundo. Pero usted, como lector corriente de la Biblia, usted puede hacer el estudio también seleccionando los temas que a usted le gustan. No tiene lenguaje difícil. Más bien, yo soy el revisor, soy el editor del texto en español y a ratos quise utilizar términos que son un poquito más pulidos, pero el traductor principal me los ponía en términos como más populares. Por ejemplo, para mencionar un par de cosas. Tal y tal término quiere decir tal y tal cosa. Yo quería escribir tal y tal término significa. No, quiere decir, está más fácil para la gente. Cosas así. Lo procuramos dejar en un español que todo el mundo entienda, que todo el mundo pueda digerir. A nivel de su comprensión. De la comprensión del lector, ¿verdad? Entonces, todo el mundo puede sacarle. No hay nada, no tiene un lenguaje altamente con terminología teológica de que solo los teólogos entienden. No, está escrito en un lenguaje pues popular. Está adaptado para que usted lo pueda recibir y entenderlo. Asimilar, cualquier persona lo puede asimilar, cualquier persona puede entender. Y bueno, de repente si aparece algún vocablo, algún tema o algún elemento que lo deja a usted pensativo o con signos de interrogación, bueno, le da pie para investigar más, para preguntar a su pastor, para preguntar a su líder, para estudiarlo más usted mismo. Vamos a ver eso. Y de repente, ¿por qué no? No es la Biblia el libro mismo.
aunque está basado en la Biblia, no en la Biblia, cuestionar alguna cosa, ¿no? Sí, sí. Yo mismo, en este punto, porque yo ya dije, y yo creo que no es ningún pecado. Hay ciertos puntos de vista de la interpretación de la Claro. teología con los cuales yo no comulgo. Claro. En términos generales, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo digo, no, respetuosamente, yo no soy de este criterio, pero entonces lo voy a estudiar. Claro. Y eso me ayuda a crecer a mí, espiritualmente, me ayuda a crecer intelectualmente, me ayuda Lo a prepara. ayudar a otra persona que está haciéndose otras preguntas, ¿verdad? Sí. Pastor, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿Hay algún teléfono que nosotros podamos llamar para adquirirlo o algún lugar de venta? Sí, bien. En Tegucigalpa, bueno, yo no sé si tenemos televidentes en Tegucigalpa, pero de todas maneras, en Tegucigalpa, en la librería Jehová Jireh, que está en el segundo piso del Mall El Dorado, es donde lo tenemos. Y aquí en Ciguatepeque, en la librería de la Unión Bíblica. El encuentro. Sí, en el encuentro. Ajá. Entonces, aquí lo tenemos. Y como nosotros vivimos aquí en Ciguatepeque, pues puede llamarnos a nuestro teléfono personal. Bueno, ahí aparece, hermano, 99 72 97 62. Me pueden llamar con todo gusto, ¿Verdad? no vamos a... Para pedirlo. Y si tuvieran alguna inquietud, pastor, que la gente, usted les podría atender también, ¿verdad? Les podría aclarar alguna duda. Con muchísimo gusto. Ya hicimos un experimento en Santa Rosa de Copán con pastores de la ciudad. Sí. Hicimos una conferencia virtual, porque ahorita pues no se puede hacer en vivo. Hicimos una conferencia virtual sobre el tema el apocalipsis y el nuevo orden mundial. Ah, qué bueno. Entonces, ya 2 veces hemos compartido esa Interesante, conferencia y podíamos desarrollar algunos temas que ustedes quieran. Humildemente, pues les ofrecemos lo que podemos hacer. Somos estudiantes, no somos eruditos, Sí, sí. pero podemos ofrecerle alguna conferencia, algún estudio bíblico, una serie, Sí. cosas así, o podemos desarrollar algunos temas que están en el libro. Pueden llamarme a ese teléfono porque en las librerías naturalmente tiene su precio de librería. Nosotros lo distribuimos pues a las iglesias con un descuento especial para que los miembros se beneficien. ¿Podemos decir el costo del libro, pastor? ¿Perdón? ¿Podemos decir el costo del libro? ¿Cuánto cuesta? Sí, mire, el libro en sí en la librería están vendiéndolo entre 260 280 lempiras, que es el precio que los autores le pusieron en el código. En el código. Pero eso no es el precio que vendemos a las iglesias. Les damos un descuento hasta del 40% y a veces del 50% de eso. Porque lo que nosotros queremos no es hacer dinero con esto. Claro. Claro, necesitamos recuperar nuestros costos, Claro. sino que la gente lo conozca. Y le damos a las iglesias un súper descuento que allí está en el libro. Accesible. Allí está en el libro ese descuento, pero hay que comprar por cantidades no grandes, 10 libros, 25 libros. Usted en una iglesia de 200, 300 miembros o de 100 miembros, usted puede vender 10 libros. 10 libros. Y tener un descuento. Claro, depende de la cantidad, así es el descuento, ¿verdad? Claro. Y también depende de, no sé, bueno, es un precio de contado, ¿verdad? Sí, contado. Entonces ya cuando uno da consignación tiene que poner otro precio porque hay que pagar otras cosas y esperar. Y como el tiempo es dinero también, tenemos que decir que es una inversión, ¿verdad? Claro, y claro. que los autores del libro nos han confiado a nosotros hacer ese No, trabajo. y también, pastor, valdría la pena invertir también. Esa es otra cosa, ¿verdad? Usted sabe que hoy, me decía ayer un pastor, me dice una de las cosas que ha minimizado bastante el uso del texto impreso es el hecho de que hay mucho en electrónico, ¿verdad? Sí. Pero no todo está en electrónico y no todo está accesible Sí. y no todo el mundo quiere estar leyendo en pantalla y bueno, hay bajas cosas. Entonces todavía tiene su vigencia, ¿verdad? Es más, yo pienso que es más fácil leer un libro así. Y más sano, aquí no me van a notar ustedes, porque ni usted creo que me nota porque por estos lentes y por todo esto, pero yo paso con bastante lagrimeo de la vista, De sus porque ojos. todo el año pasado
Y desde antes yo paso mucho tiempo frente a la pantalla porque hago módulos de cursos, estoy sirviendo, acabo de terminar el curso de Hechos de los Apóstoles, voy a servir otro curso ahorita a partir del 25 de este mes y paso mucho tiempo, ¿verdad? En la pantalla. En la pantalla. Entonces yo prefiero, cuando leo para mí, yo prefiero el texto impreso, ¿verdad? Pastor, ya vamos cerrando ya este programa, pero quisiera que nos diera un mensaje final a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la 107.1 Radio Siquenu, y estamos saliendo a través de Siquenu TV en la televisión, a través del canal 95 en Cavizar, canal 77 Digicable, y también estamos a través del Facebook Live. Un mensaje final del pastor Belsasar Núñez para la audiencia y recomendando la adquisición de este libro. Bien, el mensaje final es que a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades económicas que tenemos, una de las inversiones que para mi persona ha sido considerada importante es la inversión en libros. Si bien es cierto, por las condiciones económicas es difícil, por eso aquí no traemos libros caros. Porque si usted va a librerías, wow, yo vi un devocionario que vale 600 lempiras. Wow. Sí. Y está aquí, ¿verdad? No, nosotros no hacemos eso. Queremos decirles que es importante. ¿Por qué? Porque usted lo pasa a otra generación. Usted Claro. leyó el libro, se lo regala a su hijo, a su familia. Lo transmite. Y lo transmite, ¿verdad? Sí. En tanto que eso de lo electrónico es más difícil hacer, porque hay que buscar y todo eso. En segundo lugar, quiero decir, y ahí estoy viendo que están pasando en el trasfondo de nuestra pantalla, otros materiales que hemos escrito. Esos son de nuestra autoría, ¿verdad? Pero son estudios bíblicos. Tengo un estudio bíblico sobre el libro de los Proverbios. Se llama Quiero vivir mi vida, pero quiero vivirla bien. Tengo este sobre Venga tu reino. Este otro libro son acerca de la evangelización en Honduras, y eso es hecho de parte de nuestra denominación. Para Escuela Dominical. 100 también, años, sí. Tenemos este estudio sobre el Sermón del Monte. Tenemos un libro ese en realidad solo tengo una versión en inglés, ya se agotó. Lágrimas. Los que con lágrimas sembraron. Es la historia de nuestros primeros misioneros que comenzaron esta labor en Honduras a principios del siglo antepasado. ¿Verdad? Hay historias bellas ahí de cómo fue de duro evangelizar este país. ¿Tiene alguna una dirección electrónica o algún Facebook, alguna página, pastor? Pueden buscarme como Belsasar Núñez en el Facebook. Ajá. Y allí tengo estas cosas. Ahí usted tiene toda la información acerca de sus escritos. Así está, correcto. Okay. Y estamos en el proceso de escribir otras cosas. La mayor parte de lo que hemos escrito no es para publicación, sino que para cursos de preparación de obreros y de pastores y misioneros. Formar líderes. Correcto. Formar obreros. Y eso no lo publicamos aquí, claro, porque eso en realidad es de la iglesia como cuerpo, claro, no me pertenece a mí. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, y tengo varios, profetas hebreos, estudios sobre libros de la Biblia, ¿verdad? Evangelización, misión. Ahorita voy a servir el curso de misión integral, que es un tema que muchas iglesias no lo han estudiado a fondo y que podríamos compartirlo, pero ya con un arreglo de tener una serie, ¿verdad?, de estudios y de cosas así. Entonces, eso es lo que queríamos decir al respecto, y decir pues que como introducimos este libro con el dicho de Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Yo quiero cerrar con eso. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, que va a desarrollar dichoso, una gran realización de su vida por leer, escuchar y guardar. Entonces, nos cuesta las tres cosas, pero la última es la que más nos cuesta. Amén. De repente leemos, aunque sea un poquito así despacio, sí, pero leemos. Pero lo que más hacemos es escuchar. Escuchamos la radio, la televisión, vamos a la iglesia y escuchamos, pero bienaventurados los que guardan, dice. Entonces, para poder guardar tenemos que leer. Claro. Y hay una bienaventuranza en leer
la palabra de Dios. Y este libro está hecho en base a la palabra de Dios. Qué bueno, Pastor Belsasar. Queremos despedirnos ya, ¿verdad? Hemos estado ya un poquito, vamos a tener de repente en otra ocasión, Pastor, para que sigamos hablando, porque es interesante acerca de toda la profecía que se han cumplido y que se van a cumplir, como dice. Y algo que usted me dijo ahorita hace poco, comenzando, es que profecías que ya se han cumplido se van a volver a repetir más adelante. Y eso es muy interesante. Entonces, Pastor, un saludo final para toda la audiencia que nos escucha esta mañana y que nos ve. Muchísimas gracias, hermano Gerald. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, a los que nos han escuchado por radio y televisión Sidkenu. Muchísimas gracias por atender esta invitación es decir, por esta invitación que me han hecho para atender este tema, y muchas gracias a usted por darnos el tiempo. Le animo a este año, lea la palabra de Dios, lea un devocionario, no tiene que ser ¿verdad? Pero lea un devocionario, instrúyase en la palabra de Dios, conéctese, porque todavía vamos a estar con conectividad, ¿verdad? Claro. Conéctese a su iglesia, no descuide la comunión. Si hay alguien necesitado en su iglesia, en su comunidad, procure hacer algo para el servicio de Dios, y usted va a ver, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios va a multiplicar su salud, sus bienes y lo que usted hace para la obra del Señor, para su familia y para la comunidad. Que Dios le bendiga. Qué bueno, gracias Pastor Belsasar Núñez, gracias al pastor que ha estado con nosotros en este programa especial. Queremos agradecerle a toda la audiencia y a la gente que nos ve por la televisión, agradecerle por este espacio. En otra ocasión vamos a estar hablando acerca de temas de interés, así como este que hemos hablado hoy, y recomendándoles el libro Una mirada más cercana a la profecía, en una traducción que ha hecho el pastor Belsasar Núñez, de los hermanos Richard y Tina Clay al español. Usted puede ver en este libro muchas enseñanzas, muchas cosas que se van a cumplir o que ya se cumplieron, y usted lo puede descubrir a través de este libro, Una mirada más cercana a la profecía. Me despido de ustedes agradeciéndoles. Soy el pastor Geraldo Pineda. Continúen con la programación, sigan adelante y recuerde que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.